Mundiales de Fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria, con la realización de los profesores Mauricio Montoya, Gonzalo Medina y Wilmer Zuleta. Presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Vem, Magalhães, Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Estamos en esta tercera entrega de nuestra serie radial sobre los mundiales de fútbol. Mundiales de fútbol, la memoria que rueda, por UN Radio, en los 100.4 frecuencia modulada, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Este programa se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Como decía, entramos al tercer programa y en este caso al cuarto mundial de fútbol. Ha transcurrido la hecatombe mundial, la Segunda Guerra Mundial. Obviamente se suspendió el mundial de fútbol y este regresa después de 1938, se reanuda en 1950, teniendo como sede a Brasil, el país continente como es conocido a nivel mundial. Este tema con el cual estamos comenzando nuestro programa, si no fue el tema oficial, por lo menos sí fue el que más sonó, el que más se escuchó a lo largo de este mundial que entre otras cosas pues para Brasil fue catastrófico porque fue la primera oportunidad que se le fue a Brasil de ganar por primera vez el título orbital, la primera copa en ese momento denominada Jules Rimet, en memoria del presidente francés de la FIFA, que, repito, le dio nombre a esa copa y que Brasil vino a ganar ya después de su tercer título, ya en los años 70, que vino a ganar, repito, y que llevó entonces a que la FIFA estableciera un sistema totalmente diferente ya en cuanto a números de copas ganadas. Bueno, entonces este Brasil 1950 obviamente que tiene una riqueza de tipo político y geopolítico muy interesante, mirado tanto hacia atrás del Mundial 1950 como también mirado un poco a continuación en perspectiva. Primero porque en Brasil, en la década de los 30, se inaugura un proceso político determinante, no solo para Brasil, sino para América Latina, porque fue la instauración del populismo en la persona de Getúlio Vargas. Y fue un proceso que se fue hasta 1954, es decir, hasta el año en el que se realiza el Mundial de Suiza, Mauricio. Entonces, tenemos, como digo, muchos elementos de que hablar. Además de ello, la participación de Brasil en la Segunda Guerra Mundial, con el antecedente de su participación en esa primera catástrofe mundial europea. Sí, profe, muchas gracias nuevamente por esta invitación en la que seguimos dándole memorias a estos mundiales de fútbol que nos van a ambientar a lo que será en junio este Mundial de Rusia 2018. Yo quería sumar un par de cositas a lo que usted muy bien comentaba allí. También es esa época donde comienza lo que hemos dado a llamar la Guerra Fría y que tiene ese conflicto de las Coreas, ¿no? Recordemos también que Colombia va a enviar el batallón Colombia famoso a esa guerra de Corea entre las dos Coreas que terminará pues con la división. Yo quisiera, para que ambientemos ese contexto, citar aquí un párrafo del texto de El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano, donde un poco se ambientan estos elementos históricos que van a cobijar todas estas fiestas o estos festejos del Mundial, que como se ha dicho también, fue todo un carnaval que terminó en tristeza para los brasileros. Dice Galeano que en 1950 nacía la televisión en colores. Las computadoras hacían 1000 sumas por segundo. Marilyn Monroe asomaba en Hollywood. Una película de Buñuel, Los Olvidados, se imponía en Cannes. El automóvil de Fangio triunfaba en Francia. Bertrand Russell ganaba el Nobel. Neruda publicaba su canto general y aparecían las primeras ediciones de La vida breve de Onetti.
y del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Creo que un contexto bastante interesante, profe, el que nos plantea aquí Galeano y que nos permite un poco ir hacia esos referentes de lo que estaba pasando en el mundo, pero que también estaba pasando en Colombia, que a la par vivían en este campeonato mundial. Es que, como lo decíamos al comienzo, Mauricio, esta coyuntura de 1950 es de una riqueza impresionante, no solo en lo futbolístico, obviamente, sino sobre todo en lo político, si lo miramos desde el caso colombiano, si lo miramos desde el contexto brasileño, si lo miramos a nivel de Sudamérica y mucho más si lo miramos ya en función de lo que es la geopolítica del mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando se impone un nuevo orden y cuando aparecen ya dos protagonistas, dos gigantes, digámoslo así en términos económicos, políticos y militares, como Estados Unidos de un lado y del otro la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea que son muchos los elementos para referir, aunque el tiempo siempre está en contra nuestra, pero que por lo menos queremos consignar en esta nueva entrega de nuestra serie. Curiosamente, profe, en esa discusión geopolítica debemos decir también que para este mundial se prohibió el ingreso de Alemania, ¿no? Podríamos decir que era como un castigo, una sanción a todo esto aquello que había sucedido en las guerras mundiales, sobre todo en la segunda, porque apenas en esta época se empezaba a destapar el gran horror del Holocausto, se empezaba a conocer todo lo que había sucedido en los campos de concentración. Entonces también esta sanción a Alemania, que no se le permite participar, es como ese castigo moral que para los alemanes quedará pues como marcado. Y también decir que el mundial está nublado por esa tragedia que golpeó al fútbol italiano cuando algunas de las figuras del club Torino fallecieron en aquel recordado accidente aéreo en 1949, cuando en el avión que viajaban desde Lisboa se estrellaron contra una basílica en Turín. Entonces estamos también comentando elementos trágicos y castigos morales. Ahí falleció el papá de Sandro Mazzola, otro gran jugador italiano que vamos a ver, y por lo menos yo personalmente lo vi jugar a través ya de la televisión, todavía en blanco y negro, en 1970, primer mundial que llegó a Colombia en directo, cuando precisamente Italia disputa la final con Brasil. Profe, también vamos un poco a este contexto colombiano. Creo que por allá en el primer programa teníamos la oportunidad de decir que en Colombia, aunque se hablaba de un fútbol más amateur, tendríamos que esperar hasta 1948 para que el fútbol profesional colombiano pues se tomara en realidad como una liga, porque antes de eso simplemente era un juego particular que se jugaba en distintos territorios del país, pero no había sido regularizado o profesionalizado. 2 años antes de este mundial comienza esa liga colombiana y enmarcada también en la tragedia que fue el magnicidio el 9 de abril de 1948 del tribuno del pueblo, también llamado el caudillo popular Jorge Eliezer Gaitán, que para muchos fue ese momento donde nacen estos deportes, una forma como de calmar los ánimos de las personas para que canalizaran esa fuerza o esa violencia en algo deportivo y no en la violencia que ya también azotaba al país. Claro, y suceden hechos, por lo menos tomémoslo con beneficio de inventario, suceden hechos, llamémoslos curiosos, y es como los dos equipos representativos del fútbol bogotano, del fútbol profesional, hablamos de Millonarios y de Santa Fe, precisamente lucen los colores distintivos de los dos partidos tradicionales. El partido conservador, color azul, y el partido liberal, en el caso de Santa Fe, con el color rojo. Entonces, ahora lo otro también, Mauricio, para señalar como contexto colombiano, en el momento en que se está jugando el Mundial de Brasil, es también el hecho de que se desata la violencia partidista precisamente, es decir, Colombia es presa de una guerra fratricida en la cual se mata en nombre de Dios, desgraciadamente hay que decirlo así, pero la Iglesia tuvo un papel determinante porque incitó precisamente a la persecución a los liberales, y al mismo tiempo también fue la represalia y fue la creación de la por entonces conocida como la chusma, se formaron las guerrillas liberales, en fin, Colombia pues era, como tradicionalmente ha sido por desgracia,
a lo largo de su historia era un hervidero bélico. Curiosamente, profe, a pesar de todo ese contexto, pues el Mundial llega a un territorio como Brasil, que ha sido siempre reconocido y hasta hoy lo recordamos, su último Mundial así lo mostró. Para los brasileros el fútbol es una gran fiesta y me imagino que en ese momento no fue la excepción. Uno cuando ve documentales o al menos imágenes de lo que fue aquel Mundial de Brasil de 1950, uno ve a la gente muy animada, camino a los estadios, todos los alrededores de los estadios había una gran festividad por lo que siempre ha significado el fútbol para ellos. De alguna manera, profe, usted ahorita me hablaba de esas anécdotas y de algunas cosas que usted pudo escuchar de personas que tuvieron la oportunidad de presenciar en vida lo que fue ese campeonato. ¿Qué nos puede contar sobre esa experiencia, profe? Bueno, yo tuve la oportunidad de visitar Brasil por primera vez en 1985 y obvio, había que ir a Río y muy en especial había que ir precisamente a ese templo del fútbol mundial como es el Maracaná. No solamente porque allí se disputó la final del Mundial del 50, sino también por la majestuosidad, por la imponencia de ese escenario. Fue un estadio construido para albergar 250.000 personas, es decir, una obra fantástica, por así decirlo. Y tuve la oportunidad, cuando visitamos el estadio Maracaná precisamente, de escuchar un testimonio que lamentablemente, tengo que decirlo, es de las grandes decepciones y tristezas que he vivido, porque lo reconozco, no imaginé que iba a encontrarme y que iba a escuchar el testimonio de un empleado del Estadio Maracaná, entre otras cosas el empleado más antiguo del Maracaná, el señor Isaías Ambrosio. Haga de cuenta usted que está viendo a Edgar Perea, un negro, grande, gordo, que nos estaba sirviendo de guía, que nos estaba contando la historia del Maracaná y que incluso llegó a casi a narrar lo que fue esa final y esa tragedia que para Brasil representó perder ese mundial jugando de local frente a Uruguay. Isaías Ambrosio participó incluso como obrero, pedreiro, como dicen los brasileños, en la construcción de ese estadio y luego ya se vinculó como empleado. Él falleció el 11 de enero de 2012 a los 84 años de edad. Excelente, profe, ese tipo de referencias. Y antes de que volvamos a esas anécdotas, digamos algo trágicas de lo que fue esa final, hablemos un poco también de ese mundial como característico, algo que tuvo un sistema de juego bastante extraño. Curiosamente al mundial solo asistieron 13 equipos y para sorpresa de muchos, el grupo 4 solamente estaba compuesto por 2 equipos, 2 seleccionados, Uruguay y Bolivia. Los otros 2 equipos decidieron finalmente no asistir, entonces fue bastante extraño ese sistema de juego. Y para nosotros, que es hoy bastante particular que se jueguen los octavos de final, los cuartos de final, en aquel mundial no. Aquel mundial terminaría con un cuadrangular final, cuadrangular en el que participarían Uruguay, Brasil, Suecia y España, con la particularidad de estar jugando todos contra todos, y esa curiosidad pues llevaría a que ni siquiera los 2 primeros, sino que el que obtuviera más puntos fuera el campeón. Por eso resulta bastante curioso, y volviendo a eso de la tragedia de la final, Brasil, con el simple empate ante Uruguay en ese último partido, hubiese sido campeón y terminó siendo derrotado, no solamente por la garra charrúa, como se dice, por la fuerza y el empeño de Obdulio Varela, ese famoso capitán de la selección uruguaya, y quienes pues anotaron también, los uruguayos que anotaron los goles, sino que terminó siendo derrotada y, digamos, encauzándose en una gran tristeza. Quiero leer aquí cómo tituló la prensa, que al día siguiente, después de la derrota, aún seguía estupefacta. Titulaba la prensa así en Brasil en aquella época: la ciudad cerró sus ventanas, se sumergió en el luto. Era como si cada brasileño hubiera perdido al ser más querido de su familia. Peor que eso, como si cada brasileño hubiera perdido el honor y la dignidad. Por eso, muchos juraron aquel 16 de julio de 1950 no volver nunca más a un estadio de fútbol. Imagínese dicho titular, profe,
pareciera como cuando nosotros, después de la derrota de nuestro equipo, decidimos no ir nunca y allá estamos otra vez a los 8 días en el estadio. No, y para qué hablar, por ejemplo, de lo que significó el asesinato de Andrés Escobar, dicho metafóricamente, por un autogol, y que precisamente también en ese momento decidimos no querer volver a saber nada de fútbol. Sin embargo, el sentimiento siempre está allí y cuando menos piensa, él aparece. Antes de que escuchemos, Mauricio, la versión, por así decirlo, en portugués de lo que fue el segundo gol de Uruguay en esa final con Brasil, anotación de Alcides Gigia, quien falleció hace muy pocos meses. Yo quiero precisamente que escuchemos entonces, o quiero señalar mejor, recordar un dato que nos contaba este señor Isaías Ambrosio, empleado del Maracaná. Él contaba cómo para los brasileños era ya un hecho que Brasil sería campeón y que los jugadores tenían debajo de su camiseta, tenían otra con el título Campeones 1950. Entonces yo quiero que escuchemos a continuación una narración en portugués de el gol de Alcides Gigia con el cual Uruguay derrota en su propio patio, como se dice coloquialmente, a Brasil. Entra Juvenal, levou vantagem também, mas o juiz já marcar a falta de Gigia contra Bigode. No meio do campo. O mais puro, mais saboroso, mais aromático. Brahma Chopp em garrafa ou em barril. Esta é a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, diretamente do estádio Mendes de Moraes, no Rio de Janeiro. Transmitindo a finalíssima da Copa do Mundo. Pelo meu Omega de máxima precisão, 32 minutos. Segundo tempo, 1-1 no marcador. Vai cobrar Juvenal a falta contra a equipe do Uruguai. Prepara-se Juvenal, ainda não cobrou. Demora-se bastante a cobrar o zagueiro, esperando que seus companheiros se coloquem. Cobrou agora Juvenal, direto sobre a área. Salta Chico, não alcança a bola, mas ficou ainda no campo contrário. Cruzou a boca da meta, aliviou a gambeta. Veio para Bauer, Bauer parou o couro no peito. Tentou passar por um contrário, atrasou para Jair. Jair então infiltra, se empurrou o couro, defendeu Terrela, voltou para Danilo. Danilo perdeu para Júlio Pérez, que entregou imediatamente na direção inimiga. Diga devolveu a Júlio Pérez, que está lutando contra Jair. Ainda dentro do campo uruguai, deu para Guidia. Guidia devolveu a Júlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre Guidia, aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai, Guidia. Segundo gol do Uruguai. 2-1 ganha o Uruguai. Alô, Puris, fala. 33 minutos pelo meu Omega. Em garrafa, em barril, peça Brahma Chopp. Sempre o mesmo aroma, o mesmo sabor, a mesma pureza. Brahma Chopp é um produto de qualidade. Brahma, a primeira palavra em cerveja. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces, y es evidente pues el sentimiento, la tristeza, por no decir las lágrimas con las cuales este locutor brasileño narró ese segundo gol con el que Uruguay derrotó a Brasil en 1950 en esta final del cuarto Mundial de Fútbol. Yo quiero solo, antes de darle la palabra a Mauricio, registrar un pequeño fragmento de un texto que también escribió Eduardo Galeano para la Jornada de México el 4 de febrero del año 2010, en el cual comienza con una especie de epígrafe y dice: solo 3 personas han dejado mudo el estadio de Maracaná. El Papa, habla obviamente de Juan Pablo II, Frank Sinatra y yo. Y ese yo es Alcides Gigia, que según Eduardo Galeano sacaba pecho, y lo reafirma Galeano, y no mentía en esa afirmación que él hizo. Bastante curioso, profe, porque usted lo decía ahora, ese exceso de confianza que tenían los brasileros también los había incluso llevado a acuñar una serie de monedas que iban a salir diciendo que Brasil era el campeón de ese mundial, y mucha prensa ya había sido editada el día antes de la final con un titular: Brasil campeón del mundo o Brasil ha vencido. Entonces ya se imaginará usted pues el gasto tan grande que se generó frente a eso. Y quiero yo sumar aquí una anécdota que llama bastante la atención, porque años después, sobre todo se dice que en los años 80, aquel portero brasilero Barbosa, que fue pues quien recibió aquellas 2 anotaciones en un supermercado en Brasil, fue víctima de unas palabras que una madre le dijo a su hijo señalándole a él, cuando lo miró y le dijo: mira hijo,
ese fue uno de los hombres que alguna vez hizo llorar a todo el Brasil. Una famosa anécdota muy desgarradora que de alguna manera pues mostraba cómo hasta pasados 30 años seguía ese dolor tan fuerte. Incluso, profe, yo creería que en el 2014, esa famosa goleada de los alemanes a los brasileros en la semifinal del 7-1 en el estadio del Mineirao, que se llamó el Mineirazo, fue un recuerdo cruel, doloroso para los brasileros, porque otra vez volvía la derrota a su casa, ahora a manos de los alemanes, y en el 50 a manos de los uruguayos. Exactamente, pero señalemos también otros elementos que son parte de ese contexto geopolítico muy rico en hechos y muy rico en acontecimientos y en situaciones y en declaración. Porque como decíamos al comienzo del programa, en 1930 llega al poder Getúlio Vargas. Un hombre que, digamos, lo que dejó una imagen polémica, porque así como hay quienes lo odian, porque entre otras cosas tenía sus simpatías, sus devaneos con el fascismo, al mismo tiempo también tenía e inspiraba un sentimiento de amor, de cariño por muchos brasileños. Incluso un compositor, un músico, un escritor de las calidades de Chico Buarque le dedicó precisamente una canción, un samba, titulado precisamente Yeye, algo así como una especie de hipocorístico de Getúlio. Entonces, ese samba de Chico Buarque, dedicado a Getúlio Vargas, precisamente interpretado por Simone, es el reflejo, como digo, de ese sentimiento ambivalente, contradictorio, que un personaje como Getúlio Vargas, digamos que dejó en Brasil, porque su vigencia, digamos que se prolongó desde los años 30 hasta agosto de 1954, cuando él decide suicidarse. Bastante curioso, profe, ya ahora que usted vincula el asunto musical, yo también quiero hacer aquí referencia al asunto fílmico, ¿no? Cómo el cine años después también va a recrear esto, porque esta es la riqueza del fútbol, no es el solo hecho de ir a ver jugar durante 90 minutos a 22 hombres, que como algunos dicen corren tras una bola, sino que también todo lo que esto genera. Hay un cortometraje brasilero que trata o que recrea la historia de un hombre en términos de ficción que quiere viajar en el tiempo para avisarle al portero brasileño Barbosa cómo fue el gol de Guigua, como usted lo decía ahorita, para que él lo evite y así le evite el dolor a Brasil. Entonces es bastante curioso ese cortometraje de ficción que fue incluso protagonizado por el reconocido actor brasilero Antônio Fagundes. Aquí vamos a escuchar un fragmento de ese cortometraje, casi la parte final, donde el actor principal cuenta con tristeza y dolor que no alcanza a llegar a contarle al portero Barbosa que no se deje hacer ese gol, y entonces viene todo el dolor de Brasil por la derrota. Escuchemos este fragmento. Eu já pensei naquela bola 1.000.000 de vezes. Eu estava lá. Tinha 11 e 49 anos. O soco que eu daria em Didia e que ficaria na história não aconteceu. E o meu grito de desespero mal foi ouvido em meio àquele silêncio ensurdecedor. O que ficou para a história e para mim foi o silêncio e a culpa. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegría de Coyó, é curtir o verão. Decíamos entonces que ese fragmento de ese cortometraje mostraba ese dolor brasilero. Invitamos a los oyentes a que busquen ese cortometraje y puedan observarlo. Profe, ¿qué podemos ir diciendo para cerrar hoy nuestro programa con toda esta riqueza del Mundial de Brasil de 1950? Bueno, pues lo primero es que Uruguay para ese momento
se reafirma cada vez más como un protagonista del fútbol mundial. Lo decíamos en el primer programa de cómo la República Oriental del Uruguay fue, digámoslo así, designada como sede del primer mundial en reconocimiento a esos triunfos futbolísticos que el país obtuvo en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, y lo ratifica precisamente con ese primer mundial de 1930. Y ahora, ante esa potencia del fútbol mundial y en su propio escenario, en su propio estadio, ese gigantesco escenario llamado Maracaná, vuelve y se impone Uruguay. Entonces, esto, digamos que me lleva una vez más a ese texto de Luis Tejada, porque da a entender de cómo esos países que de pronto pueden no tener mucho protagonismo político, económico, bien en la región o bien a nivel mundial, van mostrando también lo que tienen, van mostrando una cierta riqueza cultural, de formación política, de cultura ciudadana, y que creo que hoy en día Uruguay lo ratifica con esta serie de gobiernos del Frente Amplio, con Pepe Mujica a la cabeza, que ha ido posicionando a Uruguay en un contexto regional muy importante en cuanto a un concepto de desarrollo integral. Bueno, profe, muchas gracias por permitirnos a todos compartir estos grandes conocimientos sobre los mundiales de fútbol y todo lo que estos acarrean. Agradecemos a nuestros oyentes, a la Universidad Nacional, y los esperamos en nuestro próximo programa, en el que hablaremos de los mundiales de Suiza 1954 y Suecia 1958. Hasta pronto. Y nuestro agradecimiento pues a UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, por permitirnos estar con ustedes compartiendo esta serie radial sobre los mundiales de fútbol. Y de igual manera agradecer el apoyo en la parte técnica de Vanessa Agudelo y de Jorge Benjumea Martínez. Muchas gracias y hasta pronto. Mundiales de fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria, con la realización de los profesores Mauricio Montoya, Gonzalo Medina y Wilmer Zuleta. Presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.